Es hora de empezar de nuevo ahora a continuación contamos con la participación de la doctora María de los Ángeles Arroyo Montoya de la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Es psicóloga de formación y ha realizado estudios de posgrado en áreas sociales y culturales, dedicando su investigación al análisis de instituciones punitivas, criminalidad y género, control social y estigma. Su ponencia se titula Entre el poder y el cuidado del sí, memoria, salud, subjetividad y medicalización. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Lucien. Bueno, voy a empezar mi presentación con una pequeña introducción. Y bueno, comentando que el presente trabajo, reflexión, vaya, se encuentra inspirado pues en otras, quizá reflexiones, ¿no? De Cristina Laurel, acerca de esta necesidad de construir conocimiento del proceso salud-enfermedad colectivo, primeramente desde lo conceptual, esta construcción o bien reconstrucción de un marco analítico relacionado con la especificidad de un objeto de conocimiento. Pues bien, este análisis se centra en contribuir teóricamente en estas discusiones sobre la hegemonía de discursos acerca de la salud-enfermedad, ya que como afirma Chapela, los debates se han inspirado en ir más allá de visiones orgánicas, biologicistas y evolucionistas, que dejan de lado la historicidad de los procesos sociales que influyen en formas de enfermar y morir. En esta línea resulta fundamental incorporar la dimensión de la memoria, entendida no como un simple archivo del pasado, sino como un proceso activo que participa en la construcción de sentidos, narrativas, interpretaciones sobre el cuerpo, la enfermedad, el cuidado también. La construcción, entre comillas, de una buena ciencia, una buena medicina, como lo afirma también Chapela, nos dice que debe ser capaz de superar esta perspectiva biologicista y que supere, cuestione estos discursos dominantes y que tome también en cuenta aspectos socioculturales y tradicionales de evaluar la salud. En este marco, la memoria colectiva, biográfica y afectiva adquiere relevancia, pues condiciona la forma en que las comunidades recuerdan prácticas de cuidado, interpretan dolencias o legitiman determinados saberes sobre la salud. Es por lo que se pretende profundizar en cómo los discursos dominantes van permeando las concepciones de salud colectiva y moldeando no solo prácticas, sino también modos de recordar y olvidar el cuerpo. Esto se observa a través del poder como una categoría fundamental para comprender tales discursos y prácticas que sin duda han sido determinantes en la explicación de las dimensiones de la salud y enfermedad, pero también de la constitución de sujetos y de sus memorias sobre lo que significa estar sano o enfermo. Por ello se recurre a las concepciones de Michel Foucault acerca del poder conocimiento, la institucionalización médica y la subjetividad. Desde esta perspectiva, el yo se determina a partir de las configuraciones de un cuerpo, de la naciente medicalización, de las nuevas prácticas médicas y servicios de salud que emergieron con el neoliberalismo. A ello se suma que los sujetos no solo se constituyen o se construyen a partir de discursos que devienen de estructuras económicas, políticas y científicas, sino también mediante recuerdos sedimentados en experiencias personales y sociales de enfermedad, trato clínico, exclusión o cuidado comunitario. Estas memorias influyen en la forma en que se incorporan o resisten los discursos hegemónicos sobre la salud. Y lo anterior también consiste en comprender cómo opera. Hay que explorar fuerzas sociales, agentes a través de los cuales recorre este poder y da pauta a conceptualizar la salud e internalizar prácticas que den forma a la subjetividad. En este proceso, la memoria funciona como un dispositivo que selecciona, jerarquiza y reactiva experiencias pasadas para orientar decisiones presentes, ya sea reforzando la autoridad biomédica o generando cuestionamientos hacia ella. También, digamos, se ha como reflexionado en una segunda, digamos, instancia, un segundo apartado,
también sobre este concepto de gubernamentabilidad gubernamentalidad, y cómo también a partir de aquí emerge un sujeto con autorresponsabilidad para el bienestar propio y una aparente y, entre comillas, libertad para tomar decisiones respecto a su salud, lo cual conlleva un autodiagnóstico y un subtratamiento. Sin embargo, lejos de esta autonomía adjudicada a un sujeto capaz de autogobernarse, haciendo referencia a lo que Foucault llama tecnologías del yo, se encuentran estructuras difíciles de diluirse, dentro de las cuales la experiencias sanitarias previas, exitosas o fallidas, influye de manera decisiva en la construcción de este autocuidado. Y bueno, como un primer apartado, quisiera hablar del poder y la constitución de cuerpo y sujeto. Y bueno, vamos a ver que con Michel Foucault se ha entendido el poder más allá de ese sustancialismo, sino más bien como una relación de fuerzas que emerge en la interacción y fluye a lo ancho del cuerpo social. Y así él plantea que la idea de que el poder se posee, tal como se ha planteado desde el siglo XIII hasta el siglo XIX respecto al poder del soberano, pues se ha agotado. Entonces, en este sentido, Foucault va a proponer que entre cada punto del cuerpo social pasan relaciones de poder que no solo son esta proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos, sino más bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, ¿no? Nos dice Michel Foucault. En esta red de relaciones también circulan formas de memoria social e institucional, las instituciones médicas, los discursos científicos y estas prácticas de vigilancia que sedimentan recuerdos colectivos sobre lo que el cuerpo ha sido, sobre cómo ser cuidado y cómo debe comportarse. Estas memorias ya encarnadas en normas, diagnósticos, clasificaciones y temores participan en la constitución de cuerpos dóciles y sujetos gobernables. Además, se ha establecido una relación entre verdad y saber, sabiendo que los enunciados de poder circulan sobre los enunciados científicos, como también nos dice Foucault. Para él, pues es necesario restituir en el fondo de una formación social el proceso mediante el cual se constituye un saber, entendiendo este como el espacio de las cosas a conocer, la suma de conocimientos efectivos, los instrumentos materiales o teóricos que lo perpetúan, nos dice Michel Foucault. A esto se suma esa memoria disciplinaria, los saberes que se producen y legitiman no solo ordenan, sino que organizan el pasado, seleccionando qué experiencias recordarse y cuáles deben olvidarse. Finalmente, el poder es pensado a través de la dominación y del cuerpo, constituyendo también memorias somáticas y afectivas, vinculadas al dolor, al tratamiento y a la obediencia. El cuerpo, como nos va mencionando Armstrong, por mucho tiempo ha sido el objetivo y el efecto de la práctica médica. Sin embargo, digamos, en este quehacer de la sociología no debe ser el centro de análisis, ya que también se encuentran imbrincados los discursos sociales, aquellos que no se reducen a la biología, sino que son objeto de percepción social. Aquí, nuevamente, estos aportes de Michel Foucault hacia esa sociología médica siguen siendo fundamentales para entender las fuerzas sociales que le dan forma a la práctica médica, pero también a la subjetividad. Esto da cuenta de esa identidad individual o la subjetividad, pues no concuerdan con las esencias subyacentes, sino que están impresas en los sujetos humanos por los modos discursivos a los que están expuestos, nos dice Pennington. A su vez, estos modos discursivos se sostienen en memorias colectivas sobre lo que es normal, lo que es patológico, lo saludable, lo riesgoso, y estas memorias van condicionando la manera en que los sujetos se reconocen a sí mismos como cuerpos sanos o enfermos. De acuerdo con este mismo autor, Armstrong, Foucault se ha centrado en la constitución del individuo como cuerpo físico, el cuerpo como objeto de conocimiento a través de la exploración o examen físico, por ejemplo. Es por ello su interés en el conocimiento, las prácticas y técnicas que le subyacen,
como la enfermedad debe ser eliminada y cómo ha sido posible la construcción de sujetos. Así pues, el poder y el conocimiento hacen sujetos, como nos dice Roberts, apoyándose en análisis también de Foucault. Entonces aquí tanto el examen como el diagnóstico y la terapéutica generan no solo clasificaciones, sino memorias de normalización. El sujeto va a recordar, interiorizar estas experiencias en su relación cotidiana con el autocuidado y también con el cuerpo. El conocimiento, por medio del discurso, clasifica, divide, crea estándares de normalidad, rehabilita en caso de ser necesario, además de que crea identidades. Referido como un cuerpo de conocimiento, este discurso deviene desde el saber, como el discurso psiquiátrico, que se ha derivado también del poder de vigilancia, haciendo referencia al panoptismo, al igual que otros saberes que se extienden en el cuerpo social con el fin de construir sujetos, producir identidades, subjetividad, lo cual da pauta a que la persona entienda quién es, lo que es importante, qué tienen, qué entienden los demás. En este proceso, esas evaluaciones, diagnósticos, etiquetas o intervenciones que terminan configurando su identidad. Además, el conocimiento puede desprender distintas prácticas que conllevan a nuevas configuraciones del yo, como la medicalización, apoyándose en otros análisis como en Conrad, Hock, argumenta esta dependencia. Es el conocimiento de las condiciones humanas. Esto se internaliza a su vez que constituye una subjetividad fundada en la medicalización y cuyo antecedente principal es la mirada médica. Esta mirada no solo observa, sino que produce memorias corporales. Las personas incorporan recuerdos de exámenes, evaluaciones o tratamientos que refuerzan su autopercepción como sujetos susceptibles o potencialmente enfermos. Así pues, la medicalización se ha expandido a una diversidad de problemas humanos, conformando un modo de poder para el control social, configura el yo, establece. Entonces, son también hechos, lo cual impide gobernarse a sí mismos. Esto deviene a esa gubernamentalidad, perdón, se me traba esta palabra, o racionalidad gubernamental, cuyo modelo dominante es sin duda el liberalismo, que se manifiesta a través de esa disciplina de la economía, la regulación de sujetos, es decir, el biopoder. En este contexto, la memoria juega un papel clave. Este sujeto neoliberal interioriza recuerdos de autocontrol, de responsabilidad individual y de evaluación constante que sostiene las prácticas de autovigilancia. Se ha determinado comas de autodominio y autorregulación necesarias para gobernar con éxito ciudadanos libres y también civilizados. Esto conlleva a otro dominio de la mirada médica y nos dice Hock cómo la mirada es constitutiva de nuestra subjetividad a medida que nos convertimos en sujetos autodiagnósticos y autoanalistas, ¿no? Aunque según este autor, lo anterior suele ser una explicación coherente, en la actualidad debe entenderse en términos de una sociedad de consumo e impulsada por la tecnología, pues esta socialización de la salud es tal que el individuo es capaz de buscar información acerca de sus afecciones, puede autoevaluarse, lo cual propicia este subdiagnóstico e incluso el subtratamiento. A esto se le va sumando una memoria digital, es decir, historiales clínicos, búsquedas de internet, experiencias compartidas en redes, y esto va construyendo narrativas que moldean la autopercepción del riesgo y también del cuerpo. Además, los cuerpos se convierten en cómplices de este orden social como participantes plenamente funcionales en el orden normativo de la vida cotidiana. Lo anterior
vamos a verlo como una epidemia de diagnóstico o sobrediagnóstico, es decir, la detección de un peligro que no precisamente tiene un alcance médico y puede desplegar un yo anormal. En esta dinámica, esta memoria del riesgo, alimentada por discursos mediáticos, por experiencias previas, amplifica la percepción de peligro y contribuye a esta expansión de identidades patológicas. Entonces se puede observar un nuevo panorama de la práctica médica, los servicios de salud propios de este neoliberalismo. Entonces, el paso al neoliberalismo da pauta a la reorganización de los servicios de salud, que incluyen también la privatización, la atención de calidad con menos recursos, las instituciones públicas de México, sometimiento también de profesionales. Es un negocio, lo cual se hace evidente a través de la gestión y la vigilancia. Esto también va generando esas memorias institucionales de precarización, desgaste y estandarización que inciden en la forma en que pacientes y profesionales significan su relación con la salud. Pues bien, esta vigilancia que va emergiendo en el siglo XX bajo discursos de atención a la salud integral no se trata más que de biopolítica. Esto se observa además de las prácticas enunciadas en un surgimiento marcado de servicios médicos, profesionalización y tecnología médica ligada, como nos dice ahí, ¿no? Que va justificando también desigualdades. Entonces, estas transformaciones dejan estas huellas némicas que configuran cómo la sociedad va recordando la enfermedad, la intervención médica, el cuidado. Y entonces, bueno, voy a pasar a otro apartado que precisamente es de este autogobierno. Y nos dice, no, nación Disculpa, María, creo que hay algunos problemas con internet. No sé si es un problema solo mío. los sujetos y una intencionalidad. No, sí, yo tampoco escucho. Me parece que se desconectó Sí, Carlos. sí, parece que se desconectó. Sí, Sí, parece a que el ver. internet no le iba muy bien. Ah, Creo que mira. me sacó el Zoom. Voy a volver. Ay, Sí, ¿verdad? sí, sí, creo que hubo un problema con la conexión. No sé si prefieres mientras pones la diapositiva apagar tu cámara, cosa que Sí, claro. no sé, no haya. Perfecto. Gracias. Ahí está, ¿verdad? Nuevamente. Sí, creo que hubo. Ahora lo está cargando. Ahí está. Sí, no la tenemos en pantalla entera Ok, todavía. la estoy colocando. Y me parece que nos quedamos ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, además ante los sistemas normalizadores de poder conocimiento que constituyen subjetividades medicalizadas, surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo dar paso a nuevas subjetividades en una sociedad medicalizada o sobre medicalizada y liberal? Nos dice Hawke cómo necesitamos pensar en cómo nosotros como seres humanos somos disciplinados y subjetivados a través de la medicalización, ya que los discursos, las prácticas y las instituciones son cristalizadas de las relaciones de poder. En términos de agencia se ha discutido la participación activa del sujeto en la evaluación o autoevaluación de riesgos y enfermedades,
además de la posibilidad de un autodiagnóstico y autotratamiento, como ya se ha mencionado. Asimismo, se va analizando cómo el sujeto es capaz de rechazar intervenciones y elegir alternativas, es decir, asumir una responsabilidad real hacia su salud y enfermedad. En términos Foucaultianos, las tecnologías del yo permiten tener agencia, actuar sobre sí mismo a través del autoconocimiento, pero también de un conocimiento externo, ¿no? Nos dice Foucault un intra y extra conocimiento que se articula como intraconocimiento. La hermenéutica de las tecnologías del yo consiste en las técnicas específicas que los hombres utilizan para entenderse a sí mismos y que permiten una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad pura, pureza, sabiduría o inmortalidad, ¿no? Nos dice Michel Foucault. Aquí es donde se vuelve imprescindible incorporar la dimensión de la memoria. El sujeto que se pretende autónomo en el neoliberalismo discursos médicos, mediáticos también y económicos. La memoria funciona como un archivo vivo, donde se sedimentan experiencias previas de enfermedad, mensajes de riesgo. Creo que se interrumpió de nuevo. Y creo que nuevamente me sacó, no sé, Sí, no me había sí, pasado ayer tampoco, ¿eh? No sé qué sí, está pasando. ahora ya no vemos más la presentación. La estoy compartiendo nuevamente. Es el neoliberalismo que no quiere que lo critique. Vamos a ponerla, sí, Ok, porque ahora sí lo está cañón vemos. el poder, déjenme decirles. Ok, ya, Entonces, perfecto. bueno, aquí el sujeto que se pretende autónomo en el neoliberalismo no emerge desde cero, se constituye a partir de una memoria subjetiva y social ya moldeada por discursos médicos, mediáticos y económicos. Esto ya lo había mencionado. Entonces, la memoria funciona como un archivo vivo donde se sedimentan experiencias previas de enfermedad, mensajes de riesgo, narrativas familiares, comunitarias sobre el cuidado, así como imágenes mediáticas que configuran cómo debe comprenderse la salud. El autogobierno neoliberal, entonces, no parte de una subjetividad libre, sino de una subjetividad recordada, ya intervenida por discursos hegemónicos que organizan qué se recuerda, qué se olvida y cómo debe interpretarse la experiencia corporal. La memoria, en este sentido, opera como una tecnología más del poder, orienta las prácticas presentes a partir de la repetición de narrativas pasadas, de miedos instalados, de hábitos internalizados y de interpretaciones que se han naturalizado. De este modo, la capacidad de agencia está atravesado por una memoria medicalizada. El sujeto actúa en función de recuerdos estructurados por saberes biomédicos. Entonces, aquí podemos dar pauta a un sujeto reflexivo, pero también condicionado, cuya reflexividad se apoya en marcos de sentidos dominados por el neoliberalismo. En la actualidad también se habla de un surgimiento del paciente reflexivo. Con el neoliberalismo, la participación del paciente consumidor gana importancia por su capacidad de tomar decisiones también como paciente experto y asumir responsabilidad sobre su bienestar. El discurso actual afirma que la vitalidad radica en la autocreación y la autenticidad. Sin embargo, esta autonomía aparente se ve limitada por una memoria estructurada desde fuera. El sujeto elige desde su repertorio de posibilidades previamente definidas por discursos biomédicos, tecnologías de mercado, plataformas de información, y tal como nos va planteando Gaona,
la orientación hacia el trabajo, la disciplina, el rendimiento, la deuda, la presión del mercado, impiden mirar de frente la propia condición de salud. Las percepciones de riesgo se silencian no solo por estructuras económicas externas, sino también porque la memoria cotidiana se llena de narrativas que normalizan el sacrificio, el desgaste, el malestar. Es decir, la memoria social del trabajo y del cuerpo se ha articulado históricamente para minimizar la importancia del bienestar. Esto lo vemos, como ayer mencionaban en una ponencia, pues el tema del sujeto productivo. Realmente nos hemos convertido en sujetos productivos con este neoliberalismo que nos exige ser o estructurar nuestro yo como que eso es lo mejor. Así bien, esta memoria social acumulada, repetida, heredada, impide que el sujeto escape fácilmente de discursos dominantes. Las estructuras no solo operan desde fuera, sino que se interiorizan y reorganizan la memoria del sujeto, convirtiéndose en parte inherente de la subjetividad. Como va argumentando Sandoval, es necesario un enfoque relacional, interaccional, que vaya de lo macro a lo micro. Por aquello que determina la salud, involucra niveles estructurales y estructurantes de formas de relación, intercambio de productos, ideas, así como disputas por intereses que se expresan en las distintas formas de existencia de la salud o en las diversas formas de enfermar y morir dentro de una sociedad. La memoria colectiva registra precisamente estas disputas, estas relaciones, estas trayectorias históricas. Y también Chapela afirma que hablar de salud requiere comprender profundamente al ser humano y a la sociedad, que se construye así como las relaciones de micro y macro poder y su efecto en el cuerpo físico. Ello implica reconocer que la memoria social, los modos en que las sociedades recuerdan enfermedades, epidemias, malestares, cuidados y saberes, determinan también las formas de subjetivación. Esto permite entender un nuevo enfoque hacia la medicina social y nos menciona Pennington cómo este enfoque Foucaultiano, los discursos científicos y mediáticos moldean identidades y decisiones económicas. En esta sociedad de la información, los medios producen una memoria inmediata y continua, donde ciertos discursos se repiten hasta configurarse como verdades, independientemente de su fundamento científico. Aquí incluso la pandemia lo demostró por momentos. Los discursos mediáticos desplazaron a los científicos y reorganizaron esta memoria colectiva de riesgo, responsabilidad y libertad. Así, estos correlatos de libertad se vuelven correlatos de control y la memoria operada por los medios se vuelve un mecanismo más de esa gubernamentalidad. En suma, la salud pública, los discursos científicos, los medios de comunicación y las estructuras económicas moldean esta memoria y a través de ella se moldean prácticas, verdades y subjetividades. Y bueno, voy a llegar a las conclusiones. Como se ha argumentado, esta permanencia de discursos que se asumen como verdad respecto a la salud colectiva, las prácticas médicas propias de este neoliberalismo, que modifican el acceso, la gestión y la significación misma de la salud pública. Los modos de estas racionalidades se introyectan en la subjetividad, contribuyen a construir un yo que se autopercibe autónomo, pero que en realidad está profundamente moldeado por matrices de normalidad y anormalidad. Esta subjetividad aparente autodeterminada opera dentro de horizontes configurados por discursos expertos, mediáticos y económicos. Sin embargo, tal como nos menciona Conrad, incluso con los avances de la tecnología médica en diagnóstico y en atención, la salud individual y colectiva parece desvanecerse en medio del mercado, del consumo y una superficial apuesta por una libertad asociada al bienestar. Esto reactualiza debates modernos sobre la individualidad, la fragmentación del sujeto, la imposibilidad de concebir una autonomía desligada de estructuras económicas que atraviesan toda la vida social.
En esta lógica, la búsqueda de la salud se convierte también en una respuesta al orden institucional que define qué es lo sano, qué no lo es. Las prácticas de autocuidado también emergen como expresiones de agencia, pero están imbrincadas en múltiples discursos de poder. A la vez se articulan con narrativas de la pseudociencia, la espiritualidad, la autoayuda, la superación personal, las cuales no son ajenas a la ciencia, sino que la rodean, reinterpretan y sustituyen parte de su función simbólica. Si bien existen estos discursos que promueven la autonomía del cuidado personal y formas de relación distintas al modelo médico-paciente tradicional, estos tampoco están libres de control. Los discursos dominantes se sostienen en entramados burocráticos y relaciones productivas propias de los sistemas de salud altamente institucionalizados, pero estos discursos alternativos, aunque muchas veces parezcan pseudocientíficos, también van ofreciendo escucha, empatía, contención emocional, elementos que el sujeto contemporáneo busca para ser reconocido y consolado. Por ello, adquieren sentido y arraigo. En este panorama, y sería quizá algo incompleto, sin considerar esta dimensión de la memoria, la cual opera como un sustrato profundo donde se inscriben estos discursos médicos, morales y sociales. La memoria, tanto individual como colectiva, fija estas narrativas sobre el cuerpo, el riesgo, la vulnerabilidad y la responsabilidad personal. Y estas narrativas se acumulan y sedimentan, configurando modos de interpretar el malestar, de decidir sobre el cuidado y de evaluar la propia vida. Entonces, en este sentido, esta memoria llamada medicalizada va a conservar y reproducir definiciones históricas de normalidad. Actúa también como tecnología de poder que orienta emociones, temores, prácticas. También instruye hábitos y expectativas que el sujeto vive como propias, pero que provienen de discursos previos. Asimismo, limita la posibilidad de una autonomía plena, pues las decisiones presentes se toman desde marcos recordados y naturalizados. Así, las preguntas sobre la independencia de los discursos posibilita de autonomía y sentido del cuidado de sí mismo solo pueden comprenderse reconociendo que los sujetos actúan desde memorias atravesadas por instituciones, medios, desigualdades y también experiencias colectivas. Las personas no tienen un acceso pleno al conocimiento científico, a pesar de que es un derecho, lo cual abre espacio a discursos accesibles como la superación personal, que resulta socialmente funcional al ofrecer comprensión emocional inmediata. Y por último, comprender que las subjetividades contemporáneas exige una mirada interdisciplinaria que articule dimensiones emocionales, sociales, morales y también tecnopolíticas. Requiere una ética que considere los discursos que producen sufrimiento, que victimizan o que imponen modelos de vida. Solo desde este análisis amplio que incorpora también la memoria como un espacio de inscripción del poder, es posible comprender cómo se configuran hoy las maneras de vivir, enfermar y también cuidarse en sociedades profundamente medicalizadas. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias y perdón por los problemas de internet. Muchísimas gracias, María. No sé si ahora quieres sacarla para poder verte. Ah, sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Y ahora podemos empezar con las preguntas. Alzan la mano digital. Ah, ¿me has dicho algo, Lucien? Sí, Elena. Dale con la Ah, pregunta. vale. No sé si estoy yo también teniendo problemas técnicos porque no te había escuchado y Sí, creo que también. todos. Vale. Em, yo tengo, bueno, muchísimas gracias por la charla. Creo que siempre viene muy bien que alguien hable de biopolítica y coincido contigo en que autores como Foucault siguen teniendo una actualidad increíble.
Y yo te quería preguntar un poco por la relación entre memorias más corporizadas, más sedimentadas en el cuerpo y quizá memorias más explícitas cuando el sujeto tiene una memoria de su vida, una memoria que se inserta en una narrativa autobiográfica. Em, Porque me parece que también está esta idea que viene de Foucault, que también desarrolla Agamben, Deleuze, de que la Ujú. biopolítica opera primeramente sobre los cuerpos. Y, por ejemplo, Deleuze y Guattari tienen esta noción tan bonita de territorialización y eso no sé decirlo, territorialización y lo otro. Eh, de, de- de cómo, de cómo primeramente habitamos habitamos un entramado de prácticas, de significados, y sobre ese entramado ya se generan una organización temporal, una organización institucional. Entonces quería preguntarte si ves que estas memorias que están más, que son corporizadas, que se sedimentan en el cuerpo, lo que se generan por esta interacción en un entramado, en un entramado de hábitos, en un entramado mm, de, de- de significados compartidos, y ya luego porque el cuerpo adquiere esos hábitos, porque se adquieren estas prácticas sedimentadas, ya eso influye en cómo un sujeto puede recordar quizá o qué acceso tiene a una memoria más explícita, que serían, pues, por ejemplo, memoria episódica, ¿no? Si crees que es precisamente porque primero se sedimentan estas memorias, que podríamos decir memorias más procedimentales, eh, que el sujeto también tiene ese sesgo o ese acceso más fácil a otro tipo de memoria episódica, podríamos decir. Claro, sí, entiendo. Bueno, en primer lugar, digamos, como tú dices, ¿no? Memoria sedimentada en el cuerpo, corporizada. O sea, sin duda, la propuesta es cómo nace, se desarrolla y se incrusta en los cuerpos, pues a través o sea, tú mencionas hábitos, ¿no? En este caso, o sea, cómo las instituciones y el cuerpo social, económico, el mismo neoliberalismo, pues va, pues claro, dejando una memoria así institucionalizada, incrustada en el cuerpo, sí, pero fíjate que sería como importante, como tú dices, ¿no? O sea, como una narrativa autobiográfica, como yo voy mencionando, ¿no? O sea, las personas tendemos a recordar, en este caso, nuestros procesos de salud, enfermedad, pero la propuesta es que es a partir de estos mandatos, de esta dominación que nos induce a pensar y recordar y sentirnos enfermos y por tanto recurrir a la medicina tradicional, ¿no? A lo que conocemos como, pero entonces esto a su vez quizá no se diferencia de una memoria autobiográfica porque tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, no creo que haya una separación en lo autobiográfico y también en lo corporizado, porque finalmente lo autobiográfico puedo decir que se convierte en algo autobiográfico que nos va definiendo nuestra identidad, nuestra subjetividad y nuestro yo. Entonces, quizá, digo, dentro de estos planteamientos, no habría como una separación entre lo que es una memoria sedimentada en nuestro cuerpo, que a su vez se va convirtiendo en algo autobiográfico. Es decir, si lo pongo en términos más o en algo más ejemplificado, o sea, yo recuerdo que enfermé y que esto me curó. Y eso se va convirtiendo en mi identidad ya medicalizada, en mi yo ya incrustado eh, pues en esa memoria también institucional y me va definiendo, entonces se convierte automáticamente en algo autobiográfico. Es como yo lo voy entendiendo. No sé si ahí te respondí. Sí, 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 muchas gracias. Sí, claro, yo también coincido con que no hay
una división tajante entre esta memoria sedimentada, estas memorias corporizadas y una memoria más autobiográfica. Era más bien donde ponía el acento, si en si primero iba esta narrativa autobiográfica que luego se sedimentaba, o si empezábamos generando ciertos hábitos, esta especie de el cuerpo ya recuerda solo, y incluso sin darnos cuenta esto ya formaba parte de una narrativa autobiográfica más consciente, ¿no? Eh, pero me has Claro, contestado ya claro, eso, claro. pero muchísimas gracias. De acuerdo, muchas gracias por la pregunta. Me voy a poner a reflexionar más a profundidad. Muchas gracias, Elena. Gracias. ¿Alguien más tiene pregunta? ¿Alberto? Ahí está. Ángeles, muchas gracias por esta presentación y por traer estos temas súper, súper importantes. Creo que es una dimensión que no muchas veces se puede explorar en estos simposios, toda esta dimensión de lo político, am, de lo social, y se me hizo muy, muy interesante los temas que estás manejando. Hay un detalle en tu presentación que se me hizo muy interesante y es esta, si no me equivoco, en cierto momento haces esta afirmación de que am, ah, durante la pandemia, pero no solo en ese momento, que se deja de lado lo científico por lo mediático, o sea, los medios toman este papel, ¿no? Eh, Pensándolo en términos de políticas de la memoria, se podría decir que son ellos los que toman el papel de decidir o de regir qué es lo que está bien recordar o no, de qué forma se debe usar o no. Am, y yo noto ahí una tensión con esto, porque me parece que lo que sucede en las sociedades neoliberales y sobre todo ahora con el regreso del por ejemplo, de los libertarios, de los movimientos de ultraderecha, etcétera, en varios países, lo que están haciendo es, como diría Hacking, usar la ciencia, pero usarla de forma muy reducida. Entonces, no es que se deje de lado. A lo mejor en un país como Estados Unidos sí hay este rechazo, sí hay olvidémonos de la ciencia, eso es woke, eso es de izquierdas, eso no sirve. Pero en otros países se está usando de formas muy reduccionistas. Una biología básica, conceptos muy básicos de medicina, precisamente para negar derechos a colectivos sociales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, volver a patologizar ciertos grupos que ya estaban despatologizados. Estoy pensando en las personas trans, estoy pensando en las personas homosexuales. Y entonces vemos nuevamente estos movimientos, ¿no? Entonces no es tanto que lo nieguen, sino que lo usan de esta forma. Entonces, al parecer hay como en estos sociedades neoliberales o en estos nuevos movimientos, hay como este nuevo abrazo a lo científico, pero solo hasta cierto punto, solo hasta el punto en que me conviene para negar el derecho del otro o para negar la identidad del otro. ¿No? Pienso en Agustín Laje, pienso en un montón de gente, ¿no? Que usa de esta forma el discurso. Sí, claro, y fíjate que, bueno, es que esto es como parte de, digamos, yo quiero hacer un postdoctorado porque precisamente en mi práctica clínica, digo, yo estudié ciencias sociales en el posgrado, por eso me acerco a estos temas, pero no dejo de lado la clínica. Y entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, en el contexto donde aplico la clínica y lo que comenté ayer sobre la neurodivergencia, o sea, de repente usan los diagnósticos precisamente y la ciencia y la medicalización y bueno, no la ciencia, sino el saber médico traducido como ciencia precisamente para obtener ciertos beneficios, para despatologizar las enfermedades, adquirir, digamos, sí, beneficios del Estado, de la comunidad, de otras agencias clínicas institucionales, y lo pongo muy particularmente con las neurodivergencias, por ejemplo, el TDAH, ¿no? Aquí en Querétaro, por ejemplo, hay una iniciativa por parte digamos, del municipio que van a hacer un centro de autismo, ¿no?
Entonces, ¿para qué? Pues precisamente para identificar personas con autismo y dejar de etiquetar, de estigmatizar, pero también hay otras comunidades, por ejemplo, que están presionando para adquirir derechos, como son los TDAH, y dicen, bueno, pero ¿por qué ahora no hacen un centro exclusivo para TDAH? O sea, precisamente para, o sea, como un beneficio de por qué a los autistas sí, a los TDAH no. Entonces, ahora digo, la patología se convierte en normalidad, pero también se están convirtiendo como en grupos segregados que quieren beneficios y quieren, digo, sí, desestigmatizar las condiciones, pero con base en, digamos, ya un discurso, una narrativa de también un sobrediagnóstico, vaya. O sea, digamos, hay TDAH que no son TDAH, ¿no? Y porque el neurólogo lo dice, pues entonces tengo TDAH, ¿no? Entonces también las etiquetas se van volviendo en una cualidad. O sea, ahora vemos que esta despatologización de las enfermedades o de lo que consideramos como enfermedades ahora son virtudes y eso es sumamente interesante en la sociedad actual porque es, ok, tiene TDAH, pero tiene muchas cualidades, ¿no? Y tiene altas capacidades, ¿no? Porque ahora la etiqueta es, tiene altas capacidades. Entonces, estamos en una sociedad que quiere eh, alejarse de la patología, pero tampoco quieren ser normales, sino que quieren ser superiores a los normales. Y las narrativas y los discursos actuales están muy persistentes en, o sea, no es una enfermedad, ¿no? Entonces estamos luchando contra lo que es enfermedad para la medicina, pero enfermedad también para la sociedad. Y como otros grupos sociales, pues también quieren como imponer ya narrativas, ¿no? Quieren, digamos, incrustar también memorias colectivas que digan, esto no es una enfermedad, ¿no? Sino es una cualidad y se me debe de respetar y apoyar y me deben hacer un descuento por ello, ¿no? Así es mi contexto. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos súper a tiempo para el receso. No sé si hay algunas preguntas del último minuto, del último segundo. No parece. Entonces podemos hacer el receso de 20 minutos. Nos volvemos para la última presentación del simposio, que es la de Alberto Guerrero Velázquez. Y nos vemos entonces en 20 minutos a las 5:10 UTC. Gracias, Ángeles.